vamos a grabar aquí. Español es la materia que viene en todos los exámenes, viene en la misma proporción, viene los mismos temas y viene todo ello. Entonces, ahorita lo que le estamos haciendo es tratar de abarcar todas las materias, digamos, las materias que son pues sí, las materias, por así decirlo, sencillas, las que son comunes y las que están de manera más, eh, pues sí, con una distribución más equitativa. Entonces, por ejemplo, de español siempre son 18, de geografía, historias y todos son 10. Entonces vamos a ver ahorita español, luego vamos a ver geografía, luego vamos a ver historia de México, historia universal, perdón, luego historia de México. Y luego ya comenzamos con las materias un poquito más complicadas, ¿no? Luego veríamos física, no, perdón, empezaremos con matemáticas, un día matemáticas y un día una de las de ciencia, ¿no? Matemáticas y en este caso biología, matemáticas y física, matemáticas y química, y luego terminaríamos, ya al final, terminaríamos un poco haciendo algunas cuestiones más especializadas, ¿no? Así de matemáticas más complejas para unos, química más especializada para otros, y así, ¿no? Así vamos a ir trabajando un poco con esto. Muy bien, entonces vamos a darle aquí con la parte de gramática y sintaxis. Aquí voy a desaparecer un poquito de esto. Muy bien. entonces, cuando estamos viendo, por ejemplo, en las clases anteriores, hemos estado viendo mucho cómo funcionan, en este caso, las partes del español. Entonces, ya habíamos visto, por ejemplo, acentuación, vimos un poco la parte de los signos ortográficos, vimos los sinónimos, vimos las analogías, ¿no? Que es la parte, digamos, fuerte. Y en esto de gramática es tratar de ver, por un lado, la gramática, lo que estudia son las funciones, ajá, las funciones de las palabras, ujú, las funciones de las palabras, y la sintaxis, lo que estudia básicamente son las oraciones, es decir, cómo nosotros construimos oraciones. Y la próxima sesión vamos a ver la parte de lectura de comprensión. Obviamente vamos a hacer como una especie de análisis de textos porque les voy a dar los tips un poco de cómo se maneja en el examen la estructura de entender lo que nos están aquí preguntando, ¿no? Y como ya saben, siempre al final, ¿no? Se les manda lo que es la tarea, ¿no? Se les manda la tarea de gramática y la tarea de sintaxis. Muy bien, entonces eso es básicamente lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, empezamos un poco aquí con la parte de las palabras. ¿Y qué es lo que nos dicen las palabras? Es decir, cómo se van a comportar las palabras. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros tenemos en este cuadro es incluso cómo se distribuyen las palabras, por un lado, ¿no? Nosotros tenemos los sustantivos, los artículos, verbos, adverbios, preposiciones e interacciones. ¿Cuáles son las palabras en este caso que podemos decir que son las más importantes y las que nos interesan más? Por un lado, aquí sería la parte de los sustantivos con los adjetivos. Estas dos son palabras que siempre van juntas. Y por otro lado, la de los verbos con los adverbios. Estas palabras van juntas. Estas palabras de alguna manera funcionan siempre en la misma relación. Y luego tenemos palabras que son una especie de cemento, por así decirlo, pegamento, ¿no? Para las palabras, que lo que nos ayudan es a unir, ¿no? A unir todas las demás. ¿Y cómo funcionan estas? Bueno, funcionan a partir de la cuestión de las preposiciones, las interacciones y estas van aquí junto con los artículos, ¿no? Entonces, estos son los tres grupos de palabras que tenemos que ver. Entonces, entendiendo que van, en este caso, las cuestiones diferenciadas. Sustantivos y adjetivos van juntas, verbos, adverbios juntas y preposiciones, interacciones, lo que son pronombres, conjunciones y todo y artículos van juntas, porque esa es la parte, digamos, que une a las demás palabras. Entonces, empezamos aquí viendo estos, ¿no? Sustantivos, verbos, adverbios. Si yo pongo una oración, voy a empezar con una oración. Si pongo el gato, ajá, el gato verde
Ajá, el gato verde, ajá, el gato verde come tarde. Ajá, el gato verde come tarde. Entonces yo lo que encontraría ahí serían diferentes tipos de palabras. Entonces tengo el gato verde come tarde. Entonces, ¿cuáles son los tipos de palabras? Tendría que, tomando en cuenta esto, aquí pondría un sustantivo, verde es un adjetivo, ajá, come es un verbo y tarde es un adverbio y él es un artículo. Entonces, esto es lo que ustedes van a terminar haciendo después de ver esto, es decir, saber qué tipo de palabra no es cada una en una oración. Y entonces, ¿cómo viene esto en el examen? En el examen vienen oraciones o párrafos un poquito más grandes, de tres, cuatro oraciones, donde los marcan con un subrayado o remarcado, es decir, en negritas, les marcan las palabras, te dicen las palabras marcadas en negritas o subrayadas, qué tipo de palabras son, adjetivos, sustantivos, verbio, adverbio, ¿no? Eso es con respecto a cómo viene la pregunta aquí. ¿Qué tal, Ferran? Y entonces, bueno, vamos Hola Arturo, perdón por la tardanza, pero es a- que luego me tarda el internet. ajá, no te preocupes. Aquí ya, a veces es así, pero ya sabes que se quedan aquí grabadas, ¿no? Las sesiones. Muy Sí, bien. sí. Entonces vamos a comenzar con la parte de los sustantivos y de los, en este caso, adjetivos, que dijimos que esas siempre se van a ver juntas. Y entonces, ¿qué pasa con estas palabras, no? Por un lado, los sustantivos que tenemos acá. Los sustantivos son los nombres, ajá, los nombres de todas las palabras, de todas las cosas, perdón, de todas las cosas. Es decir, estos son las palabras que mayormente usamos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nombramos, en este caso, cuando al nombrarlas, pues obviamente deben de tener un nombre. Entonces, los sustantivos, lo que nosotros hacemos aquí es por ejemplo, nuestro nombre propio. Tenemos sustantivos propios. Ajá. Por ejemplo, sustantivos propios sería, por ejemplo, Ferran, ¿no? Que está aquí, Rafael, ajá, Rafael, en este caso, Mónica, ajá, en fin, ¿no? O sea, todos los nombres de personas, pero también los nombres de países, por ejemplo, México, ¿no? México, Estados Unidos, en fin. Otros sustantivos propios, ¿cuáles serían? Los y propios, los de las empresas, por ejemplo, Pemex, ¿no? Pemex, UNAM, ujú, todos esos también son nombres propios y son de aquí, ¿no? Entonces, obviamente, esos son los propios. Ahora, tenemos los otros que se llaman comunes, ajá, los sustantivos comunes. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Prácticamente son los que denominan las cosas de manera genérica, por ejemplo, coche. Entonces yo acá hablo de coche, pero no estoy hablando de un coche, es decir, estoy hablando genéricamente, porque no estoy especificando, solamente estoy diciendo coche, entonces puedo imaginarme cualquiera que sea coche, león, por ejemplo, un león, silla, ¿no? Casa, entonces cosas genéricas y elementos que nosotros tenemos ahí que conocemos. Luego están los sustantivos que nosotros llamamos colectivos. Ujú. Los sustantivos colectivos son muy importantes. Ojo, estos son muy importantes porque son los que denominan conjuntos. Por ejemplo, un conjunto de perros, ajá, ¿cómo se llama? Pues jauría, ¿no? Jauría. Ujú. Un conjunto de perros es una jauría. Un conjunto de peces, ¿cómo se denomina? ¿Alguien sabe de ustedes cómo se denomina un conjunto de peces? Ay, creo que sí lo sabía, pero Ajá. no, se me olvidó. ¿Con qué ¿No? letra empieza? Dime con qué letra empieza Con ahí. C, con C. Entonces, Ajá, un cerdumen era algo así, ¿no? algo así, algo Cardumen. así. Cardumen, claro, cardumen. Ujú. Ahí está. Muy bien. Y un conjunto de aves, este es más fácil, ¿no? Comienza con P. Es parvada, ¿no? Parvada, claro, parvada. Entonces, jauría, cardumen, parvada y así, ¿no? Ahora, por ejemplo, un conjunto de personas, ¿cómo se denomina? A un conjunto de personas. Esto es fácil.
Y es uno de los Entonces, errores. Ajá. grupo, ¿no? Más o menos sería gente. Ah, Ajá, bueno. gente. Entonces, por ejemplo, ya un conjunto de personas es gente, así. Cuando tú dices gentes aquí, entonces ya cometes ahí un error. ¿Por qué? Pues porque obviamente ya esto ya está denominando gente, ya estás dominando un conjunto en plural, o sea que hay varias personas ahí. Entonces ya es redundante decir gentes, ¿no? O sea, se dice gente y ya, gentes no. Solamente gente se utiliza de una sola forma, solamente hay una forma que se utiliza. Cuando, por ejemplo, tú dices que una persona es simpática, que es buena onda, que tiene como, conecta con la gente y cosas así, dices, ah, esa persona tiene don de gentes. Ajá. Entonces, es la única forma donde se utiliza la palabra gentes. Ojo, no se vayan ahí, porque esta es una de las trampillas ahí que suelen venir en los exámenes. Entonces, ojo, ¿no? Todos estos conjuntos, entonces son sustantivos colectivos. Luego tenemos otro tipo de sustantivos que son, en este caso, la división entre abstractos y concretos. Esto es muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los abstractos son cosas que nosotros utilizamos, pero pues que no vemos, o sea, ideas. Por ejemplo, amor, ¿no? No sé, ángel, ajá, un ángel, enojo, ajá. O sea, son conceptos que nosotros los tenemos ahí. Por ejemplo, riqueza. ¿Mm? Entonces son las denominaciones que son conceptuales. Los concretos son cosas, en este caso, comunes que vemos y que palpamos y podemos tocar con las manos, por ejemplo, como un ladrillo, ¿no? La sopa, ¿no? En este caso, el aire, porque pues, lo sentimos, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces podemos tener, en este caso, diferentes clasificaciones para ver el nombre de las cosas, ¿no? En este caso, los sustantivos. Muy bien, ¿alguna duda con los sustantivos? ¿No? Corredor, o sea, un grupo de corredores sí son corredores, sería el sustantivo, ¿no? Corredores sería en plural. Ajá, el sustantivo sería corredor. Claro. Ujú. Ok. Ah, es que me surgió como un conflicto, o sea, no sé, se me ocurrió que por ser verbo correr, que chance no Ajá, aplicaba igual, pero ajá. ya. Es que esta palabra es interesante porque mira, la puedes ver, hay que verla en su contexto. Obviamente sí proviene de un verbo, de correr, ¿no? Entonces, corredor, las terminaciones dor significa o oficio, ¿no? O aplicante de. Entonces, por ejemplo, corredor es alguien que corre, ¿no? Es alguien que corre, es una persona. Es una persona. Ahí. Entonces, por ejemplo, si tú dices, puedes aplicarle, decir, mi amigo, mi mejor amigo es corredor. Entonces ya estás viendo una persona que le gusta correr. Pero, sí, según el contexto, tú puedes decir, el corredor, en este caso, está feliz. Entonces es un sustantivo. Pero también puede ser en este caso, un adjetivo, según cómo lo utilices, porque el adjetivo es el que califica a los sustantivos. Y tú dices, Juan, ajá, el corredor, ajá, el corredor, Juan López, ajá, López, ganó la carrera, ¿no? Ganó la carrera. Y entonces aquí la palabra corredor se convierte en un adjetivo. ¿Por qué? Porque está diciéndonos que en este caso, que es Juan López. ¿Sale? Entonces ahí hay que ver el contexto de este tipo de palabras. Entonces, ojo, porque el adjetivo es el que califica al sustantivo, es decir, nos dice cómo es, en este caso el sustantivo, pero ya lo tenemos aquí, que es Juan López, ¿no? Entonces ahí, por eso tenemos que entender muy bien cómo funcionan ahí las palabras. Entonces, no sé si te queda ahí como un poquito claro. Ahorita viendo los adjetivos te queda muchísimo más claro. Va, va, va. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí lo ponemos. Sustantivo es el nombre, ¿no? Nombre de las cosas. ¿Ah? Nombre de las cosas. Y los sustantivos deben de tener, en este caso, o vienen acompañados de los adjetivos. Los adjetivos son, en este caso, los que clasifican.
ajá, clasifican las cosas. Ujú. Entonces, por ejemplo, yo tengo vino, ajá, sí, vino de beber. Entonces aquí tengo un sustantivo, vino. Vino, pero si yo le pongo un adjetivo, vino rojo. Ajá, en este caso, entonces ya le estoy pidiendo un adjetivo, es decir, ya estoy diciendo cómo son las cosas, ¿no? Aquí vamos a ponerle, dice cómo son las cosas. Ujú, cómo son las cosas. Entonces, vino más rojo, entonces sustantivo más adjetivo, ¿no? Nos está diciendo, por ejemplo, coche veloz. O sea, coche es el sustantivo, veloz es el adjetivo, ¿no? Día caluroso, día es el sustantivo, caluroso en este caso es el adjetivo. Entonces, por eso van ahí, ¿no? En este caso. Entonces, ahora, estos tenemos diferentes tipos, en este caso, de adjetivos. Entonces vamos a ponerlos aquí. Ujú, y son muy, muy sencillos. Pero, a ver, entonces aquí sí queda clara la idea de que el sustantivo va junto con el adjetivo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y Perfecto. si digo vino de rojo, Ajá, vino a ver, pero aquí, vino de rojo. Está buena, porque aquí implica, nos vamos a adelantar un poquito, porque aquí esto es un verbo, ¿no? ajá. Verbo. Entonces, este es un verbo, esta en este caso es una preposición y rojo es un adjetivo. Y entonces, en este caso, cuando nosotros hagamos análisis sintáctico, es decir, análisis de las oraciones, esto sería vino como de rojo. Este es un complemento circunstancial de modo. Ajá. Entonces, así se clasificaría esto. Entonces, sí, aquí no sería, ese sería un adjetivo, ¿sí? Pero pues obviamente está clasificando pues la acción, ¿no? Como vino, pues de rojo, ¿no? Ujú. Ahí Ok. no sería. Ujú, va. Entonces, tenemos esto, ¿no? Poco a poco, esto es también poquito a poquito, es para que se van a ir acordando. Entonces, entonces los adjetivos clasifican a los sustantivos, que los sustantivos son los nombres de las cosas. Entonces, los que mayor usamos son los calificativos, ¿no? Porque los calificativos son el mayor número de cosas. Por ejemplo, son los colores, ¿no? Por ejemplo, lo que acabas de decir, rojo, alto, bello, ¿no? Caliente, frío, ajá, sabroso, ajá, negro, en fin, es decir, la mayoría de los adjetivos son calificativos porque nos dicen cómo es la cosa que estamos denominando. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí gato, que es un sustantivo, ajá, yo le puedo poner todos estos adjetivos calificativos, o sea, calificándolo, ¿no? El gato rojo, el gato alto, el gato bello, el gato caliente, el gato frío, el gato sabroso, el gato negro, en fin, ¿no? Todos ellos. Entonces, ahí siempre se clasifican juntos. Luego tenemos a los determinativos. Los determinativos, si se fijan, y después lo vamos a ver aquí con los preposición, con los pronombres, se manejan de la misma forma. Los determinativos se utilizan para decirnos o señalarnos algo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquel, ajá, este, ajá, esta, ajá, ese. Ujú. Y con sus plurales, en este caso, y sus, en este caso, géneros, ¿no? Aquel, aquello, aquella, ¿no? Aquellos, ¿no? Aquellas, ¿no? Estos, ¿no? Estas, ujú, estas, ese, ¿no? Eso, ujú, esa, ajá. Entonces, estos lo que hacen es señalan. Ujú, señalan. Ajá, cosas. Ahora, muy, 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 muy importante esto, porque aquí lo vamos a ver que los adjetivos, son exactamente los mismos aquí aquí lo ven en la presentación, aquí, en borrar esto. Ajá. Aquí tenemos esto con los pronombres. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Los pronombres y posesivos, determinativos, todo esto son exactamente igual a los adjetivos. ¿Cuál es la diferencia entre entre que sea adjetivo y que sea, en este caso,
este pronombre aquí. ¿Cuál sería la diferencia? Es dónde están ubicados. Ajá. Por ejemplo, si yo pongo la, la casa, ajá, la casa está vacía, ajá, y luego pongo esta, ajá, casa, ajá, esta casa está vacía, y yo pongo esta, ajá, esta está, ajá, vacía. Ajá. Entonces, yo pongo aquí, la casa, esta está vacía. Muy bien, así. Entonces, ¿qué es lo que encuentran aquí? Si se fijan, hay varias cosas. En la primera, ¿no? Yo digo, la casa está vacía. Entonces, aquí yo tengo esto, pero tengo esta palabra, ajá, y esto es un verbo. Esto es un verbo. Y la tilde está aquí, ¿no? La casa está vacía. O sea, nos está diciendo que está vacía la casa. Pero este es un verbo, el verbo ser, estar. Y vean la tilde, ¿no? Vean dónde viene la tilde ahí. Luego dice, esta casa está vacía. Entonces aquí esta, ajá, esto es un adjetivo y este es un sustantivo. Entonces, la gran diferencia es que van juntos, ¿no? Si se fijan aquí, esta casa, y aquí yo tengo un verbo, ajá, está vacía. Y yo aquí, en este caso, no tengo ninguna tilde en esta. No hay ninguna tilde. Aquí hay una, aquí yo no tengo otra. Y luego tengo, dejen de escribir bien esta porque parece que no se ve del todo bien, ¿no? Porque se ven bien. ¿Verdad? Aquí en azul, aquí. Si yo pongo eh, la casa, no, casa, no, casa es, ok. Esta, esta es casa vacía. Ajá. Y entonces aquí tilde la llevo acá. Entonces, aquí si se fijan la diferencia, digo, esta es la casa vacía. Entonces, aquí, en este caso, esto funciona como un pronombre, es decir, como uno de estos. Y la tilde la encuentran acá, ¿no? Si se fijan la diferencia entre las tildes. Esta está acá, esta no tiene, y esta está acá, y no hay ningún sustantivo, ¿no? Si se fijan, no hay ningún sustantivo al lado. Esta es la casa vacía, ¿no? La casa vacía está hasta acá. Y entonces no hay ninguna en este caso. Entonces, esto es pronombre, esto es adjetivo y esto es verbo. Son tres diferentes formas de manejarlo. Entonces, ahorita con un poquito de práctica vamos a ir viendo también cuál es la diferencia, pero esta es la diferencia básica. Entonces, el adjetivo siempre, 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 siempre va junto al sustantivo, siempre. Y cuando hay un sustantivo, entonces es pronombre. ¿Sale? Y en este caso son pocos que son verbos, por ejemplo, solamente el verbo ser, estar. Muy bien, entonces esos son. Luego los posesivos, en este caso, son, en este caso, su, mío, ajá, tuyo y todas sus derivaciones. Su, sus, mío, mías, en este caso, tuyo, tuyas, en fin, ¿no? O sea, que está demostrando posesión. Ahora, no se los tienen que aprender todos de memoria, ¿eh? No, no se asusten ni nada de ese asunto, porque no es así. Solamente tienen que identificarlos ahí, ¿no? Y ya es más fácil sabiendo en este caso en dónde están. Luego también los demostrativos son los que señalan, ¿no? Esa, eso. Los numerales, en este caso, son todos los números, ¿no? Así escritos uno, dos, tres, décimo primero, ¿no? Segundo, tercero, tercia, mitad, es decir, todas las denominaciones de número también en este caso son adjetivos. Luego están los indefinidos, que son lo, las, ¿no? En este caso, los que no tienen un género. Los interrogativos, pues, obviamente, son por qué, para qué, ¿no?
y en eso nos vamos a tener que detener un poco cuando veamos acá los pronombres y los exclamativos también son los que preguntan. Esos los denominamos a partir o sabemos cómo funcionan a partir de los signos, ¿no? Si están entre signos, entonces ya sabemos si son interrogativos exclamativos porque deben de tener esto, si no, no lo son, ¿no? Igual los relativos, estos funcionan como un poco como comodines, ¿no? Entonces igual, lo, un, ¿no? Unas, en fin, ¿no? Según también la posición. ¿Cuáles son los que ustedes deben de entender claro y deben de tener bien puestos porque son los que les preguntan más en el examen? En este caso son estos, ¿no? Y aquí es donde tienen que ponerle más atención, que son los adjetivos calificativos, que son los mayores, y son estos dos. ¿Mm? Los determinativos y los posesivos. Y hay otros que no los tenemos aquí, en este caso, que se llaman gentilicios. Ajá, gentilicios. ¿Cuáles serían los gentilicios? Vean, los gentilicios son los que denominan, en este caso, el origen de algo. Entonces, por ejemplo, si somos de México, ajá, del país, en este caso, ¿somos qué? Somos mexicanos. Mexicanos. Si somos, por ejemplo, del Estado de México, ajá, ¿cómo somos? Pues del Estado de México. ¿Alguien sabe cómo se les dice a la gente del Estado de México? ¿No? Ajá, No, la verdad no. mexiquenses, mexiquenses. Y a la gente de la Ciudad de México, ajá, ¿cómo se les dice? Pues chilangos, ¿no? Entonces, ese es nuestro gentilicio, chilangos. La gente del Estado de México, mexiquenses, y todos los del país, mexicanos. Entonces, gentilicios es cómo se denomina el origen. Por ejemplo, un español, ajá, a la gente de España, ¿cuáles son sus gentilicios? Por ejemplo, se le puede decir español, ajá, o se le puede decir ibérico. Ajá. ¿Por qué ibérico? Pues porque es la península ibérica, ¿no? Entonces se recurre a su nombre antiguo. O por ejemplo, un francés se le puede decir, no sé, francés, pero también se le puede decir galo. ¿Por qué galo? Pues porque es la antigua Galia en el Imperio Romano, ¿no? Así. Entonces, un poco ahí recurren de repente a estos nombres, o por ejemplo, como a los británicos, que les puede decir, ah, esa persona es inglesa, ¿no? O es un inglés, ¿no? También se les puede decir británicos, británicos, o bretones, ¿m? Por ejemplo. Entonces, todos son los gentilicios. Y luego, en este caso, los últimos serían, en este caso, que nosotros llamamos acá relativos, que son muy importantes. Porque son los que, aquí llamamos superlativos, son los que nos marcan un poco, en este caso, los grados que puede haber en algo. Por ejemplo, yo puedo decir la palabra malo, ¿no? Esa persona es mala, ¿no? Pero ¿qué pasa si es más mala de lo que es en ese caso? Yo puedo decir es malísimo. Ujú. Y entonces le agrego la palabra ísimo, ¿no? En este caso. Pero también puedo decir es malísimo, o puedo decir es eh, es peor, ¿no? O es menos peor, ¿no? En fin. Entonces, por ejemplo, hay unas palabras que utilizan, por ejemplo, pobre, ajá, que utilizan otra denominación. Entonces, por ejemplo, la denominación latina. Entonces, pobre no decir está pobrísimo, digo, es paupérrimo. Ajá, paupérrimo. Entonces, estas son las dos denominaciones, ísimo o érrimo, o sea que es pobre, pero este paupérrimo es que es más pobre del pobre, ¿no? Malo, o sea, más malo, pues es que es malísimo, ¿no? ¿No? En este caso es de lo peor. También puedo tener, por ejemplo, así, ¿no? Que alguien es bueno, ¿no? También puedo decir, ah, pues es superior, ajá, o es lo máximo,
Ujú. Y entonces estoy diciendo que bueno, algo es bueno, pero pues puede ser superior, pero si ya pongo, uy, es lo máximo, pues entonces ya estoy poniendo otro nivel. Pero si yo también pongo bueno, ajá, bueno, esta es una palabra muy curiosa. En la palabra bueno, entonces si yo quiero decir que es más bueno que todo lo bueno, entonces digo que es, ojo, bonísimo, ajá, bonísimo. Hola. Ay, perdón, creo que se fue la señal del audio un poquito. Ahí, bueno, no un poquito, se fue, creo que. Sí, 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 yo creo que se fue un ratito la señal. Ah, ok. Bueno, les comentaba que en este caso hay los gentilicios, perdón, los superlativos se utilizan ya sea con las palabras latinas o las palabras, en este caso, también en español. Ahora, por ejemplo, esa de fiel, por ejemplo, ¿no? Uno pone la palabra fiel. Ajá, la palabra fiel, uno podría decir fielísimo, no, se dice fidelísimo. ¿Ah? O sea, también se recurre a su latín. O la palabra antiguo. Antiguo. Entonces, no voy a decir antiguísimo, digo antiquísimo. ¿Mm? Antiquísimo. Y entonces yo estoy denominando aquí con estas, con su forma latina, que algo es muy, muy, muy viejo. ¿No? Perfecto. Muy bien, ¿dudas aquí con los adjetivos? No, no. ¿No? Perfecto. La verdad en lo que yo sí tengo problemas Ajá, es en, por ejemplo, la palabra el gato come mucho, ¿no? Sé ajá. que gato sería el sujeto, ¿cómo era? Le puedes, el sustantivo, Vamos ¿no? a escribir. El gato, el gato come mucho, ¿no? Ujú. Ujú. Muy bien. ¿Dónde Entonces, estaría tu duda ahí? el, ¿qué sería en este caso? Él es un artículo. El Oh. artículo es el que nos denomina, en este caso, el género y el número del sustantivo. En este caso nos dice, por ejemplo, él, que es masculino y que está en singular, ¿no? Si yo Y por pongo ejemplo, los gatos, en este ajá, caso, dice que es, en este caso, neutro, pero también que está en singular. Si pongo la casa, me dice que es en femenino y que está en plural. O las casas es en femenino, pero está en plural, o sea, de varias. ok, entonces, come sería el verbo. Ajá, come es exactamente, es el verbo. Mucho sería que el Mucho adverbio. es en este caso, es el adverbio. Ajá, porque el adverbio modifica al verbo como el adjetivo modifica al sustantivo, exactamente. Y gato Gato, era, ¿cómo se llamaba? un sustantivo. Ok. Ujú. Ahora, la, ¿qué es? O le. Le, La no, más bien le. La es artículo, ¿verdad? Los artículos, en este caso, aquí, los artículos son los que denominan, en este caso, género, ojo, género y número. Género y número. Entonces, cuando género puede ser femenino, masculino o neutro. Entonces, por ejemplo, la, le, el, los, lo, perdón, lo y los son en este caso neutros. Son estos, ¿no? Son neutros aquí. Estos, ujú, aquí, ¿no? Estos serían masculinos, femeninos serían, ay, aquí le puse también aquí, Ramos, le, él, y los femeninos, en este caso, serían la, las, ¿no? Y neutros serían los, ujú, esos. Ok. Entonces, son los que nos dicen ahí, ¿no? En este caso, cómo es el sustantivo. Y de número, pues por ejemplo, es plural, ajá, o Singular. singular. ¿Mm? Y
Y por Si es ejemplo, si yo mucho, digo, le conté muy rápido, le ajá, sería el artículo, ¿no? le conté, ajá, le conté exactamente, le conté muy rápido. Ujú. Le Entonces aquí, sería el artículo, conté sería exacto, el verbo, ajá, conté, ajá, verbo, ajá, rápido, ¿qué sería? en este caso es un adjetivo porque no está diciendo cómo es, ¿no? Y Rápido y muy, muy sería el adverbio, ¿no? En este caso. ¿Mm? pero ¿por qué muy sería el adverbio? Porque los adverbios en este caso denominan cómo se está llevando la acción del verbo. Entonces, conté, sí, cómo contaste, muy. Y entonces este tipo de palabras nos dicen, por ejemplo, de cantidad, ¿no? Más, muy, menos, ¿no? Que están denominando una cantidad. O sea, nos está diciendo muy, nos está ayudando. Y rápido ya nos está diciendo qué. Porque aquí puede ser, le conté menos rápido, ¿no? En donde le conté más rápido. O sea, todos esos. Entonces, por ejemplo, si dijera le conté rápido, Ajá, sería, le conté rápido sería el adverbio. exacto. Aquí, en este caso, le conté rápido. No, sigue siendo adjetivo. Sigue siendo adjetivo. A Ah, ok, porque menos, sí. a Ajá, menos, espérate, a menos que tú dices rápidamente. Ajá. Si le pone la terminación mente, entonces lo vuelves, en este caso, un adjetivo, lo vuelves un adverbio, ¿no? ok, Que es ok, lo que ok. vamos a ver la otra sesión, pero ya no nos dio tiempo aquí, ¿no? Entonces, un adjetivo con la terminación mente se vuelve adverbio. Por ejemplo, frío, ¿no? O Fríamente. fría, ¿no? Por ejemplo, es un adjetivo, pero si le pongo fríamente, entonces ya se vuelve un adjetivo, ¿no? Un adverbio, perdón. Vale, vale. Ujú. Ok, Sí, va. tiene sus cosillas ahí, este asunto, ¿no? Sí, es que siempre se me complicó mucho. Sí, sobre todo porque son como palabras que, bueno, estructuras que utilizamos poco y entonces cuando de repente las utilizamos y decimos, a ver, cómo va, ¿no? ¿Cómo está este asunto? Y mañana yo creo que vamos a ver verbos y adverbios, nos va a dar perdón, mañana el jueves, entonces vamos a ver la diferencia entre verbos, adverbios y sustantivos y adjetivos. Solamente esto hay que dejar. Y ahorita les mando tarea sobre esto, sobre artículos, adjetivos y adverbios, diferenciarlos, ¿no? Y ya que veamos verbos y adverbios, sobre verbos y adverbios, luego ya todo junto, ¿no? Para que no tengan problema ahí. ¿Sale? Ya casi se nos acaba, nos va a echar aquí el sistema. Bueno, Va, entonces nos muchas vemos el gracias. jueves, próxima hora, y al ratito subo esto y la tarea. ¿El ¿Sale? jueves no? ¿El martes no? El... Ah, sí, el próximo martes, claro, es que Va. estoy con que hoy es martes. Próximo, próximo martes. Va, nos vemos. Gracias, Que Arturo. les va muy bien. Hasta luego. A ti, Bruno.